Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino. Cuarta temporada. Para todos nosotros, los ejemplos son una excelente manera de aprender. Por ello, nuestro catálogo divino es la maravillosa selección de ejemplos de personas que vivieron a profundidad su encuentro con Dios y nos enseñan que en nuestra humilde y sencilla vida, Dios vive y actúa con poder. Descubramos en esta extensa lista de bienaventurados aquellos que nos contarán su experiencia en este día. Los santos venerados hoy, 27 de mayo, son San Agustín de Canterbury, obispo; San Julio, mártir; San Restituto, mártir; San Bruno, obispo; San Gausberto, presbítero y ermitaño; Santas mártires Bárbara Kim, viuda, y Bárbara G, virgen; San Atanasio Basecuqueta, mártir; San Gonzaga Gonza, mártir; y los beatos Edmundo Duke, Ricardo Gil, Juan Hogg y Ricardo Holiday, presbíteros y mártires. Existieron dos santas que tenían el mismo nombre y murieron fieles al mismo Señor durante las crueles persecuciones religiosas en Corea en el siglo XIX. Ellas son las santas mártires Bárbara Kim y Bárbara G. Comencemos por conocer a la mayor de las santas. Bárbara Kim Obi, quien nació en 1805 en Siheung, provincia de Gyeonggi, en Corea. Hacía parte de una familia pobre, católica, pero no muy devota. Al llegar a la juventud, su padre le planteó casarse con un católico. Bárbara Kim contestó que prefería no casarse. Aunque Bárbara tenía un carácter firme y decidido ante la insistencia de su padre, al fin accedió. Con el correr de los días descubrió que su nuevo esposo era pagano y no deseaba convertirse. Con el nacimiento de sus hijos y su insistencia en darles el sacramento del bautismo, la pareja tenía frecuentes discusiones en el tema religioso, y el esposo solo accedió a que bautizara a su hija, pero no a los hijos varones. Estos problemas persistieron hasta que su esposo falleció. Al quedar viuda alrededor de los 30 años, Bárbara Kim buscó un trabajo como empleada doméstica de una familia. Resultó que en este hogar se vivía la fe católica de manera muy fervorosa y junto a su devota patrona conoció de verdad a Dios y se adhirió al Señor de todo corazón. Bárbara se dedicó entonces a las buenas obras y la oración, y fue sanando su corazón y fortaleciendo su vida espiritual, también gracias a unos sacerdotes que llegaron a su región y la dirigieron espiritualmente. Bárbara Kim llegó a convertirse en un punto de referencia en medio de su comunidad católica local. Nuestra otra protagonista se llama Bárbara G. Bárbara G nació en Jeonpa, Seúl, en el año 1825. Solo se sabe de ella que nació en una fervorosa familia católica. Con tan solo 13 años, Bárbara perdió a su padre y tuvo que asumir la responsabilidad de la familia. A pesar de las dificultades, su fe nunca flaqueó. De hecho, la terrible experiencia la empujó a buscar aún más consuelo y fortaleza en la oración y en los sacramentos. La joven Bárbara se convirtió en un brillante ejemplo para su comunidad, atrayendo a otros a la fe cristiana con su testimonio. Se sabe que era sobrina de Santa Magdalena Ji Jong-wi y de Santa Bárbara Ji Chong-wi, con quienes había ido a vivir a la muerte de sus padres y quienes también darían la vida por la fe, siendo canonizadas junto a su sobrina. Según la Iglesia coreana, fueron 5 mujeres de esa misma familia y también mártires, de quienes relacionamos sus nombres a continuación. Santa Magdalena Kye-jin, madre de familia, y sus hijas, Santa Magdalena Ji Jong-wi y Santa Bárbara Ji Chong-wi, viuda.
y su nieta Bárbara G., virgen. También Santa Teresa G. Mael Im, cuñada de Santa Magdalena Kien Im y tía de las santas Magdalena G. Jong-wi y Bárbara G. Chong-wi. Bárbara G., a pesar de su corta edad, no se dejó intimidar. De hecho, cuando las autoridades la buscaron para arrestarla, ella apareció espontáneamente profesando con valentía su fe en Jesucristo. En aquella época de abril del año 1839, se desató una dura persecución a los católicos de Corea. Ambas mujeres fueron encarceladas, padeciendo terribles malos tratos y torturas, sin vacilar un momento en su fe. Las malas condiciones de la cárcel hacían que proliferaran las enfermedades entre los presos. A pesar del cuidado amoroso de sus compañeros de fe, su salud se deterioró rápidamente. Sus captores las dejaron morir sin atenciones médicas a causa del tifus el 27 de mayo del año 1839 en una prisión en Seúl, Corea del Sur. Bárbara Kim murió a los 34 años y Bárbara G. tenía 15 años cuando afrontó el martirio por amor a Jesucristo. Fueron beatificadas por el Papa Pío IX en el año 1925 y canonizadas por San Juan Pablo II en el año 1984. Su fiesta es el 27 de mayo, pero también se celebran el 20 de septiembre como dos de los 103 mártires de Corea. En las persecuciones coreanas, según fuentes locales, fueron asesinados entre 8.000 y 10.000 cristianos coreanos, 103 de los cuales fueron canonizados en masa en mayo del año 1984. Además, Paul Jun Ji-chung y 123 compañeros fueron declarados venerables el 7 de febrero del año 2014 y el 16 de agosto de 2014. Ellos fueron beatificados por el Papa Francisco durante la Jornada de la Juventud Asiática en Seúl, Corea del Sur. Hay otras iniciativas para beatificar a los católicos que fueron asesinados por los comunistas por su fe en el siglo XX durante la Guerra de Corea. Actualmente, Corea tiene el cuarto mayor número de santos en el mundo católico. El obispo y mártir Simeón Bernois escribió: El coreano posee las más perfectas disposiciones para recibir la fe. Una vez convencido, lo acepta y se adhiere a él, a pesar de todos los sacrificios que le pueda costar. Oremos a estas valerosas creyentes coreanas para tener siempre el temple y la convicción de saber valorar y defender nuestra fe. Espíritu Santo, concédeme el don de la paciencia para vivir en conformidad con la voluntad de Dios y poder llevar las cruces de la vida con serenidad y resignación. Ayúdame a ser consciente de por qué a mí me faltan tantas veces la virtud de la paciencia, que tiene que cambiar de mi interior para conseguir este precioso don. José y María, conviértanse en el espejo de mi vida para que sea capaz de imitar su paciencia, ponerla en práctica y pensar siempre como ustedes actuarían. A ti, Padre bueno, te pido que me ayudes a conformar mi voluntad con la tuya para practicar la paciencia con el fin de adquirir paz en mi corazón, serenidad en el alma, un mayor fervor y un valor en los esfuerzos cotidianos. Jesús, tú dijiste que aprendamos de ti que eres humilde y paciente de corazón. Tú sabes perfectamente que la impaciencia es uno de los principales errores, que tantas veces el no obtener lo que quiero me puede llevar al desánimo. Ayúdame a entender que el camino al cielo requiere de mucha paciencia y mucho desprendimiento y mucho abandono de uno mismo. Enséñame, Señor, con la gracia del Espíritu, a ser paciente y afrontar la adversidad con serenidad interior. Espíritu de Dios, dame el don de la sabiduría para pensar siempre con claridad y ver siempre en mi vida la voluntad del Padre. Amén. Estas valerosas santas nos enseñan junto a sus compatriotas que la fe es algo que debemos acoger con toda su plenitud. No es posible llamarse creyente y hacer unas cosas sí y otras no.
No caigamos en la trampa de querer acomodar la fe. Al contrario, somos nosotros los que debemos acomodarnos al querer de Dios. Debemos llenarnos de valor y coraje y ver la vida como es realmente. Solo acogiendo la realidad tal y como es y dando lo mejor de nosotros, sin esperar a que sea perfecto, es que nuestra fe nos dará la capacidad de hacer de nuestra vida una opción por el bien y la libertad de una manera consciente. La fe implica compromisos y renuncias, pero es la única manera de vivir sabiamente y construir una felicidad realista. Santas Bárbara Kim y Bárbara G. Rueguen por nosotros.